Tenemos un ejercicio de la segunda ley de Newton donde me dice que en la figura se muestran tres bloques A, B y C. A, B y C. Si las masas de los bloques me dan el valor de la masa A que vale 5 kilogramos y la masa B que vale 8 kilogramos, ¿cuánto debe valer el peso del bloque C? O sea, el peso de este bloque, para que la aceleración del sistema sea 3 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que me dan el valor de la aceleración. ¿Cuál es la tensión de cada cuerda? Fíjense que aquí yo estoy identificando que esta cuerda que va desde A hasta B la llamo tensión 1 y la cuerda que va desde B hasta C la llamo tensión 2. Son dos cuerdas distintas. Y me está diciendo que no considere el roce. En este caso no nos tenemos que preocupar por coeficientes de roce ni por fuerza de roce, lógicamente. Entonces, tengo que calcular el valor del peso del cuerpo C. Tengo que calcular el valor de la tensión 1 y el valor de la tensión 2. Y tengamos en cuenta que tenemos la aceleración. Entonces, lo primero que hay que hacer es plasmar los diagramas de cuerpo libre para cada cuerpo. Entonces, decimos diagrama de cuerpo libre para el bloque A. Diagrama del cuerpo libre para el bloque A. Entonces, fíjense que este bloque A está sobre un plano inclinado. Entonces, vamos a desarrollar este diagrama en un plano inclinado. Si tenemos nuestro cuerpo aquí, fíjense que las fuerzas que están actuando sobre este bloque es en sentido de este eje, en sentido del eje de las X, así como está. Podemos decir que hacia arriba, está actuando una fuerza que es la fuerza de tensión. Entonces vamos a colocar aquí T1, es la fuerza de tensión. En sentido contrario, ¿quién actúa en sentido contrario? En sentido contrario está actuando el peso en sentido del eje de las X, que a eso lo vamos a llamar PAX. Vamos a aclararlo un poco más. Eso lo llamamos PAX. Ok, esto en cuanto al eje de las X. Como no hay fuerza de roce, no tenemos que colocar aquí una fuerza de roce que actúa en sentido contrario a la tensión. Ok, esto es lo que hay para el eje de las X. Para el eje de las Y, fíjense lo siguiente. Para el eje de las Y, vamos a tener esto. Vamos a colocarlo en este sentido así, en este sentido para tener el mismo sentido en diagonal, vamos a decir, lo que se encuentra este bloque. Entonces, fíjense, hacia arriba que actúa, hacia arriba siempre va a estar lo que es la fuerza normal, siempre y cuando el bloque esté apoyado sobre un plano. Hacia abajo, en este caso, hacia abajo está el peso respecto al eje de las Y. Peso respecto al eje de las Y. ¿Y qué más está presente? Bueno, fíjense, en este caso está presente el peso del cuerpo, que ese peso del cuerpo quedaría en este sentido, sería en este sentido, porque si yo a este cuerpo le quitara donde está apoyado, le quitara el plano, pues el cuerpo no va a seguir cayendo en este sentido así, sino que al quitarse el plano, él va a caer para acá, o sea, por su propio peso. Entonces, ese señor es el peso del bloque A. Entonces recuerden que vamos a hacer líneas paralelas a esta línea, a la línea PY, porque recuerden que la idea es poder
que formemos unos triangulitos rectángulos acá. Formamos líneas paralelas a este PAX. Entonces tendríamos aquí por acá líneas paralelas al sentido PAX. Bueno, por aquí tenemos el ángulo, que sabemos que estamos hablando de este ángulo de 30 grados. Si en este caso colocamos el ángulo acá, el ángulo de 30 grados aquí, recuerden que aquí tenemos un ángulo de 90 grados, se forma un ángulo de 90 grados, y aquí está ese ángulo de 90 grados. Si aquí tenemos un ángulo de 30 grados, para este triángulo que está aquí, ese ángulo de 30 grados queda acá. ¿Ok? Si usted hubiese colocado el ángulo de 30 grados aquí, para este triángulo, el ángulo de 30 grados iba a quedar de este lado. ¿Ok? Esto es propiedades de ángulo, pero bueno, ese es otro temita muy aparte, que se tiene que ver en otra clase para poder entender esto. Por ahora, usted cuando diseñe un plano cartesiano, y usted coloca el ángulo acá, siempre teniendo en cuenta cuál es el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Para no confundirnos. Entonces, en este caso, usted colocaría el ángulo de 30 grados acá y el ángulo de 30 grados de este lado. Si hubieses decidido, repito, colocarlo aquí, entonces en este triángulo aquí quedaría el ángulo de 30 grados y en este triángulo hubiese quedado por esta parte. Ok, entonces bueno, esto es lo que tenemos presente para el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre para A. Vamos a hacer el diagrama del cuerpo B. Vamos a ver qué se nos presenta allí. Entonces, para el diagrama de cuerpo del bloque B, diagrama de cuerpo libre para el bloque B. Fíjense que aquí tengo un bloque que está sobre un plano que no tiene inclinación, un plano horizontal completamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que está presente allí. Fíjense, hacia la derecha en el eje de las X actúa una tensión, que en este caso es la tensión 2. En sentido contrario a esa tensión está para acá este señor que me retiene al bloque B, me lo va reteniendo. Una observación, el ejercicio se está planteando como si lleváramos este sentido hacia allá, ¿ok? Como si lleváramos este sentido hacia la derecha. Entonces, en este caso, el diagrama de cuerpo libre para este bloque, la tensión 2 va hacia la derecha y la tensión 1 se estaría oponiendo a la tensión 2, va en sentido contrario a la izquierda. No hay más nada en el eje de las X, no tenemos fuerzas de roce, ¿verdad? Ok. Hacia arriba tenemos la fuerza normal, hacia abajo el peso del cuerpo. En este caso sería peso B. Fíjense que aquí no hay movimiento en el sentido del eje de las Y, simplemente plasmé que hacia arriba está la fuerza normal, hacia abajo el peso, lo mismo que ocurría acá. Este es un ejercicio donde tanto el bloque A como el bloque B no tiene movimientos en el sentido del eje de las Y, o sea, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, eso es lo que se presenta para el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B. Pero, ahora fíjense, el diagrama de cuerpo libre
para el bloque C. Aquí sí hay un movimiento en el eje de las Y no hay movimiento en el eje de las X. ¿Por qué? Bueno, porque hacia los lados no está actuando nada. Hacia los lados no está actuando nada. Este bloque no se está moviendo para allá ni se está moviendo para allá. Hay un movimiento que es hacia abajo, impulsado por su propio peso, y sentido contrario al peso se opone la tensión 2. Entonces, bueno, ya tengo el planteamiento de los 3 diagramas de este ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer las operaciones para poder conseguir las incógnitas que me están pidiendo. Para ello, recuerden que nosotros tratamos de calcular todo lo que podamos. En este caso, no estoy interesado en calcular fuerza normal, porque no necesito la fuerza, no necesito calcular una fuerza de roce. En cambio, cuando hay fuerza de roce, sí tengo que tratar de buscar la normal. Y cuando la normal se nos presenta en un plano inclinado, recuerden que allí tenemos que ver, allí sí tenemos que tomar en cuenta la fuerza que hay en el sentido del eje de las Y. Pero como aquí no tenemos roce, en este ejercicio no nos vamos a preocupar por eso. Entonces, primero que nada, vamos a ver qué podemos calcular de acá. El peso del bloque A. Peso del bloque A equivale a ¿qué? Equivale a la masa del cuerpo A por la gravedad. Cuando yo hago el cálculo de la masa del bloque A, son 5 kilogramos por 9,8, que es la gravedad. Tenemos un valor de 49 newton. ¿Qué más podemos calcular? Tengo el valor del peso A. Vamos a calcular el valor de este PY, que en este caso es PAY. Vamos a aclarar eso por aquí. Aquí es PAY. Entonces aquí decimos, fíjense, este PAY es un cateto adyacente. Tenemos un cateto adyacente acá. Entonces, si yo tengo el valor de PA, que es una hipotenusa, y necesito calcular el valor de este cateto adyacente, entonces fíjense lo que vamos a ver, vamos a tener acá. Tengo una hipotenusa, repito, y necesito calcular el valor del cateto adyacente. Tendríamos que usar lo que es el coseno. Entonces recuerden que cuando despejemos cateto adyacente me queda hipotenusa por el coseno. Entonces aquí me quedaría PAY es igual a la hipotenusa, repito acá, PAY, que sería mi cateto adyacente sería igual al valor de la hipotenusa, que pasa a multiplicar el coseno. Entonces sería PA, que multiplica al coseno de ese ángulo. Como en este caso tengo un ángulo de 30 grados, que es este ángulo, tendríamos que calcular el valor de PA, que me dio 49 por el coseno de 30. Y eso me da 42,43 newton. Si en este caso, para calcular PAY usé coseno, ya sabemos que para calcular PAX va a ser PA por
seno de 30. Seno de 30. Entonces, cuando saco la cuenta de PA, que me dio 49 por seno de 30, obtengo un valor de 24,5 newton. Ok, aquí no tenemos más nada que hacer. Recuerden que todavía no puedo calcular nada de la tensión. Vamos a ver lo que se puede calcular en el diagrama del cuerpo B. Tengo tensión, estos son incógnitas, esto todavía no lo voy a poder encontrar. Vamos a calcular el peso de B. Peso de B sería masa de B por gravedad, y esto me da masa de B, que es 8 por 9,8, que es la gravedad. Esto me da 78,4 newton. Ok. No hay más nada que hacer aquí. En este caso no es necesario calcular la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal la voy a necesitar si me piden el valor con que un bloque, con que un plano actúa sobre el bloque, o si necesitara la fuerza normal. En este caso, como no me piden nada de eso, no me voy a meter con la normal para no alargar el ejercicio. Y tenemos el bloque C. En el bloque C, fíjense que tengo el peso del cuerpo. Y recuerden que esa es una de las incógnitas. Calcular el peso de C. Entonces, peso de C es igual a masa de C por gravedad. Yo aquí no conozco quién es la masa, y no conozco quién, y por ende de incógnita tengo el peso, pero sí tengo el valor de la gravedad. Entonces vamos a tener en cuenta que para calcular el valor del peso C simplemente me hace falta su masa. ¿Por qué? Porque la G vale 9,8, ¿verdad? Que es la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a tener muy en cuenta esto de acá, que más adelante lo vamos a necesitar. Ahora, necesito plantear las ecuaciones. Ya calculé todo lo que aparentemente podía calcular. Entonces, para el cuerpo A, colocamos aquí, para el cuerpo A. Ok, para el cuerpo A, recuerden que nuestra fórmula que nos ayuda a desarrollar todo es esto: fuerza es igual a masa por aceleración. Ajá. En el cuerpo A, ¿cuáles son las fuerzas presentes en el eje de las X? Fíjense, como hablamos de que nos estamos haciendo la idea de que esto va hacia la derecha, la tensión, como está arrastrando a este bloque A, es mayor que este peso, que el PAX. Entonces decimos, fuerza se desglosa en la tensión 1 menos, este queda en positivo por ser mayor, por ser mayor porque posee más fuerza, ¿verdad? Es mayor la tensión que el peso en el sentido del eje de las X. Entonces por eso me queda PAX en negativo. No hay más fuerzas presentes en el eje de las X. Esto es igual a masa por aceleración. Vamos a sustituir lo que podamos de acá. T1 es incógnita, menos PAX, que ya lo conseguí, me dio 24,5. No voy a escribir las unidades en este caso. Igual a M por A. En este caso, como estamos en el cuerpo A, el valor de M es 5 por A.
Y en este ejercicio sí me están dando lo que es el valor de la aceleración. Entonces me queda 5 de la masa y 3 del valor de la aceleración. Entonces vamos a calcular el valor de la tensión 1. Esto sería igual a menos 24,5. Perdón, sería tensión 1 menos 24,5 igual a 5 por 3, 15. Termino de despejar la tensión. Esto me quedaría 15. Ese menos 24,5 pasa a sumar. Entonces cuando calculamos 15 más 24,5 me da un valor de 39,5. Y aquí sí vamos a decir que este es el valor de la tensión 1 en, en Newton, porque las fuerzas quedan en Newton. Ahora, tenemos que hacer el cálculo para el cuerpo B. Entonces continúo en la siguiente hoja. Para el cuerpo B, vamos a colocar por acá. Para el cuerpo B. Vamos a ver, para el cuerpo B, recuerden, la fórmula siempre es la misma, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, decimos, fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en este caso, ¿qué fuerzas hay presentes en el cuerpo B? En el sentido del eje de las X, que es lo que nos interesa, porque ya hablamos de que en el sentido de las eje, en el eje de las Y no hay movimiento. Aquí tenemos que la tensión, está la tensión 2 que va hacia la derecha, ¿verdad? Estamos suponiendo que estos cuerpos van hacia la derecha. Entonces la tensión 2 es mayor que la tensión 1. Entonces, la fuerza se desglosa en tensión 2 por ser mayor menos la tensión 1 que es menor. Y esto es igual a masa por aceleración. T2 es mi incógnita. Para este caso no lo tengo, pero sí tengo ya el valor de lo que es T1. T1 está aquí, que vale 39,5 newton. Entonces sería, donde está T1, coloco el valor de 39,5. La M de la masa del cuerpo B vale 8 kilogramos, entonces sería 8 por A, que la aceleración me la están dando, que es 3. Entonces, me queda T2, tensión 2, menos 39,5 es igual 8 por 3, 24. Vamos a terminar de despejar la tensión 2. Esto sería 24. Este menos 39,5 que está restando pasa a sumar. Y tenemos un valor allí de 24 más 39,5, un total de 63,5 newton. Es el valor de esa tensión 2. Ahora, nos falta el cuerpo C. Entonces vamos a colocar aquí para el cuerpo C. Igualmente, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces vamos a ver las fuerzas presentes en el cuerpo C. Tengo un peso hacia abajo y tengo una tensión hacia arriba. En este caso, recordemos, va hacia la derecha el movimiento. Deducimos entonces que el peso es mayor que la tensión, porque aquí el cuerpo estaría bajando. Entonces, el planteamiento sería: la fuerza se desglosa en el peso del cuerpo C, que es mayor, por eso queda positivo, menos la tensión 2, que esto es igual a masa por aceleración. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Yo no tengo el valor del peso C.
Entonces decimos, me queda peso C menos tensión 2. Tensión 2. El valor de la tensión 2, perdón, lo tengo aquí mismo, es 63,5. 63,5. Igual a masa por aceleración. ¿Cuánto vale la masa? En el cuerpo C, recuerden que hablamos de que estoy buscando el valor de su peso. Y no tengo el valor de la masa. Lo que tengo es, recuerden que el peso es masa por gravedad, ¿verdad? En este caso, masa del cuerpo C por la gravedad. Esa masa es una incógnita. Entonces, yo aquí, bueno, escribo masa m por 3. Repito, porque no tengo este valor de m. Pero, fíjense lo siguiente. ¿Qué es el peso? Repito, el peso es masa por gravedad. Aquí está, masa por gravedad. Peso de C es masa C por 9,8. Entonces vamos a desglosar este peso. Esto me quedaría masa por, que no lo tengo, por 9,8. No le voy a agregar la unidad. Menos 63,5 igual a... vamos a resolver esto. M por 3, 3 por M, da 3M. Fíjense que estoy teniendo aquí una ecuación con una incógnita que es M. Vamos a hacer el siguiente paso. Si yo resuelvo M por 9,8, es como decir 9,8 por M, se escribe primero el número, 9,8 por M es 9,8M, menos 63,5 igual a 3M. Si yo agrupo las incógnitas a la derecha, a la izquierda, perdón, los numeritos al segundo miembro, o sea, a la derecha, esto me quedaría 9,8M, este 3M que está en positivo pasa para acá a negativo, igual a este 63,5 que no tiene incógnita, pasa para el otro lado, pasaría como 63,5 positivo. Cuando yo resuelvo esta cuenta 9,8 menos 3, obtenemos un valor de 6,8. M igual a 63,5. Este 6,8 que está multiplicando a la M pasa a dividir. Entonces me quedaría 63,5 sobre 6,8. Y cuando yo saco esta cuenta, 63,5 entre 6,8, obtengo un valor de 9,33. Este es el valor de la masa para el cuerpo C. Pero como a mí me están pidiendo es el peso, entonces recordemos que peso C es igual a la masa C por la gravedad. Entonces peso C es igual a la masa C, que es esta que tengo aquí, porque estamos hablando del cuerpo C, 9,33 por 9,8. El total del valor del peso es 9,33 por 9,8 es 91,43 newton. Este es el valor del peso C, que era una incógnita. Aquí tengo el valor de la tensión 2, que era la otra incógnita. Y aquí tengo el valor de la tensión 1, que era la otra incógnita. De esta manera, bueno, tenemos los tres datos ya plasmados en este ejercicio. Y bueno, de esta manera damos por finalizado esta operación.